Buenas noches. En mi calidad de presidente de la Academia de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, hoy martes 7 de junio de 2016, declaro abierta la conferencia Geodiversidad del Bosque de la Primavera, lo natural y cultural como patrimonio de la humanidad, a cargo de nuestro invitado, el doctor Luis Valdivia Ornelas. Paso el micrófono a la presentación del presidio, el licenciado José Gregorio Ponce Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Como es costumbre, a las 8 de la noche siempre iniciamos atención a las personas que están aquí a tiempo. El presidium de esta noche se conforma por el doctor Silviano Hernández González, nuestro presidente de esta benemérita institución. Está con nosotros el doctor Luis Valdivia Ornelas, invitado y conferencista. El de la voz, José Gregorio Ponce Rodríguez, secretario general, así como se le dará el uso de la voz a la doctora Guadalupe Garibay Chávez. Nuestro conferencista, Luis Valdivia Ornelas, es licenciado en Geografía por parte de la Universidad de Guadalajara. Tiene maestría de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es profesor e investigador titular del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara. Es coordinador de la carrera de la licenciatura en Geografía también en la Universidad de Guadalajara. Línea de trabajo: estudio de los fenómenos peligrosos en zonas urbanas. Ha publicado diversos libros, el más reciente titulado Los peligros naturales de Jalisco. Asesor de diversos ayuntamientos y forma parte de varios comités técnicos en el tema de riesgos en diversas instituciones del sector público y de la Organización de Naciones Unidas. Participa actualmente como asesor para el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con diversos reconocimientos vinculados con el sector público. Promotor de la propuesta para hacer del Bosque de la Primavera un área natural como patrimonio turístico de recreo y protección denominada Geoparque, para aprovechar su geodiversidad y explotar su conservación en georrutas que permitan conocer el paisaje mediante la convivencia cotidiana con el entorno o el ecoturismo. En esas condiciones, antes de recibirlo con un aplauso, le vamos a dar el uso de la voz a la doctora Guadalupe Garibay Chávez. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y acompañarnos en esta serie de eventos que tenemos por celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Nosotros, como es costumbre en esta benemérita Sociedad de Geografía dentro de lo que es la Academia de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, hemos cada año estado trabajando con algunas actividades relacionadas con el Día Mundial del Medio Ambiente, y no quisimos dejar pasar la oportunidad para en este año también sumarnos a los esfuerzos y al llamado internacional que se hace con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. En este año el Día Mundial tiene como lema precisamente la vida silvestre, hacer una reflexión en torno a lo que es la vida silvestre, y uno de los lemas que se ha establecido por el Programa de Naciones Unidas y Medio Ambiente precisamente es Go Wild for Life, que en español lo tradujimos como vuélvete salvaje por la vida, pero que nosotros, o el gran sentido que tiene este lema es reflexionar acerca de la importancia que tiene la protección de la vida silvestre. La vida silvestre es causa ahorita de una gran cantidad de delitos a nivel internacional, y es precisamente una de las áreas
que más impacto está teniendo en términos de la vida silvestre, en términos de la pérdida de especies. Por vida silvestre entendemos plantas, animales y bosques, y precisamente en este sentido, lo que ustedes ven en la primera parte de lo que fue la inauguración de esta serie de celebraciones, las imágenes que ven ustedes en este espacio, es precisamente una exposición de los parques naturales, de las áreas naturales protegidas de Alaska, dos áreas, Katmai y Denali, y que precisamente nos habla y nos enseña de lo que es la vida silvestre y de su importancia en este espacio. La vida silvestre para nosotros en el Bosque de la Primavera es quizá el espacio más importante que tenemos para Jalisco y el más cercano en la zona metropolitana de Guadalajara. Y este bosque tiene una gran relevancia por los grandes beneficios que recibimos día a día de este bosque, no solamente en términos de biodiversidad, sino también como regulación de la temperatura, como generador de oxígeno y también como un espacio recreativo y que brinda oportunidades para la convivencia, la recreación de los habitantes de la zona metropolitana, que ya es más del 60% de la población de Jalisco, y que por ello es importante reflexionar de cómo este acompañamiento de dos experiencias de parques, unos en Alaska y otros a nivel local, en esta zona metropolitana de Guadalajara, pues ver que también las posibilidades de desarrollo son factibles cuando pensamos y protegemos los parques como un capital natural por todos los beneficios que estos brindan a la sociedad. Bueno, como una de las primeras actividades dentro de las conferencias de estos 3 martes que restan del mes de junio, que hemos denominado Celebración del Medio Ambiente, está la conferencia precisamente que nos brinda hoy el maestro Valdivia, y posteriormente tendremos el martes 14 de junio lo que es el Bosque de la Primavera, que nos hablarán de los hongos, un reino imprescindible para los ecosistemas, y por último terminar con la demanda social del Bosque de la Primavera para una política pública de no extinción. Entonces, gracias por estar aquí, y creo que el valor que tendremos del Bosque de la Primavera también se acrecentará a medida que sabemos más acerca de estos espacios de vida silvestre. Muchas gracias, doctora. En esas condiciones voy a pedir un aplauso para nuestro conferencista. Bueno, voy a tratar de pasarles una proyección, entonces no sé si nos tengamos que mover. ¿Sí? Y bueno, gracias a la sociedad por la invitación y a la doctora Guadalupe Garibay para mostrarles un poco el trabajo que hemos desarrollado en los últimos 2 años en el Departamento de Geografía. Y les voy a pasar unas diapositivas para explicarles pues, de qué se trata el estudio que hemos empezado a elaborar de hace un par de años. Bueno, aquí está la presentación. Entonces, nosotros lo titulamos pues una mirada desde la geografía. Y esta es una especie como de una topografía, ¿no? De la topografía de la Sierra de la Primavera. No sé si, yo espero que se alcance a ver, y lo primero que se ve en la mente pues es la complejidad. Entonces, a partir de la complejidad nosotros tratamos de explicar esa singularidad tan especial que tiene ese espacio que está pues íntimamente vinculado con la ciudad de Guadalajara, y bueno, ahora con el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, voy a iniciar. Y bueno, como ustedes saben, ese es un trabajo, pues que es un trabajo de varios compañeros, de varios investigadores que están en el Departamento de Geografía. Quien lo coordina es la doctora Lucía González. Ella es especialista en cuestiones de geoturismo. Y nosotros colaboramos, su servidor trabaja en la parte geológica, geomorfológica. Está el maestro José Delgado Gómez Ención, que se abocó a trabajar todo el tema de tenencia, porque como ustedes saben, pues la tenencia es un factor determinante cuando se trata de un poco dar propuestas de uso de esos espacios o esos territorios que tienen singularidades únicas. Está una persona que nos apoyó mucho en la parte de tenencia, que es Juan Carlos Lira. Bóvar Escobar, que es un doctor en antropología, que se abocó
a tratar de establecer las relaciones histórico-ambientales entre Guadalajara y la Sierra de la Primavera en los últimos 200 años, porque pensamos que esa lectura faltaba de incorporar, digamos, esta riqueza tan importante que tiene la Sierra. La maestra Rocío Castillo, ella es la responsable de los mapas, porque nosotros también pensamos que los mapas es un elemento fundamental para poder mostrar lo diverso y lo complejo y lo interesante que es un territorio. Entonces la maestra Rocío nos apoyó en la parte cartográfica y hemos incorporado a un par de alumnos de la carrera en geografía que nos han apoyado pues, en la parte de construir las bases de datos y en la parte de la información de trabajo de campo. Entonces todas estas participaciones de todas estas personas se traduce en esto, en que nosotros tratamos de utilizar el vínculo, la geología y las relaciones geohistóricas con la tenencia de la tierra, con el desarrollo local, con el patrimonio, con el turismo y todo apoyado en una producción cartográfica que nos permita pues poder transmitir esa información técnica de manera pues general al público. Esa ha sido, digamos, la visión o el esfuerzo que hemos tratado de hacer. Entonces llevamos 2 años más o menos trabajando ya de manera directa el tema del patrimonio geológico en la Sierra de la Primavera. Una de las tareas fundamentales que realizamos es pues, el trabajo de campo. Nosotros durante 1 año estuvimos haciendo de manera continua y constante un trabajo de campo para poder pues, conocer en lo posible, digamos, esas características tan particulares que tiene la sierra. Entonces, como ustedes han visto, nosotros estamos hablando de la sierra, de la sierra, de la sierra. Nosotros pensamos que hay que incorporar la palabra sierra a la primavera, porque eso nos permite entender la complejidad de ese espacio, ¿no? Eso, la sierra te implica una diversidad topográfica, te implica una diversidad geológica, te implica una diversidad hidrológica, te implica una diversidad litológica y por lo tanto esa diversidad desde el punto de vista geológico y geomorfológico se manifiesta en los suelos, se manifiesta en la vegetación, se manifiesta en la geodiversidad. Entonces nosotros partimos primero de darle esa connotación, ¿no?, que tenía históricamente ese espacio de la primavera. Incluso tenía una gran cantidad de nombres o de topónimos en la primavera. La primavera más o menos se empezó a utilizar en la década de los 60, pero antes se llamaba la Sierra de San Isidro, la Sierra de la Venta, le llamaban el Huiluste, le llamaban el Popoca. Entonces esa gran diversidad de topónimos nosotros pensamos que de alguna manera estaba manifestando esa complejidad geológica que aquí pues tratamos un poco de demostrar con esta imagen de esas estructuras geomorfológicas que se llaman barrancas, que forman parte del corazón central de la sierra. Entonces para nosotros es, digamos, el primer elemento que nosotros tratamos de resaltar, que hay que llamarles espacios sierra, porque eso, digamos, le da una connotación de una complejidad y una diversidad mayor. Y bueno, ¿cuáles fueron los objetivos? Básicamente nuestros objetivos que perseguimos es revisar el modelo evolutivo. Nosotros obviamente siempre partimos de tratar de entender en la posibilidad de nuestras capacidades, entender la evolución geológica de esa estructura tan compleja. Claro que ya hay referencias muy importantes de una gran cantidad de investigadores que afortunadamente ya hicieron un trabajo muy importante desde la década de los años 70. Estaba pensando ahorita decir la década de los años 70, pero incluso ya había investigadores en el siglo pasado y en el antepasado que se abocaban a tratar de entender ese espacio tan complejo. Entre ellos tenemos pues, a Mariano Bárcena, tenemos a Fray Crisóstomo, que en la década de los años de 1840 hicieron una gran cantidad de expediciones. También les quiero contar que como había una gran cantidad de signos que se presentaban de manera local, como está sucediendo en los últimos meses, en la década de los años 50 del siglo XIX empezó a haber una gran cantidad de expediciones, porque la gente se asustaba, tenía miedo, porque temblaba mucho durante mucho tiempo y siempre le echaban la culpa a la primavera. Y a partir de, digamos, esa condición de gran cantidad de sismos y la presencia del coli, que en ese momento se veía en todo el Valle de Temajá con sus fumarolas, pues establecía una relación, ¿no?, de volcán, sismos, peligro, riesgo para la ciudad. Entonces la gente de Guadalajara temía que pudiera pasar lo mismo a la ciudad que lo que estaba sucediendo
con Ciudad Guzmán con respecto al volcán de Fuego. Entonces siempre hubo la inquietud de que la población siempre buscaba una explicación al origen de los fenómenos telúricos, y entonces afortunadamente hubo muchas expediciones, y entre esas expediciones nosotros pudimos recuperar una gran cantidad de información. El trabajo más importante es el de Ezequiel Ordóñez, pero también tenemos otros trabajos muy importantes a principios del siglo XX de gente que vino de México para estudiar la última evento de sismos que le llamaban microsismos o enjambres sísmicos, que fue en 1902, que fue Paul Weitz y Fernando Urbina. Entonces nosotros pudimos recuperar toda esa información hasta hace como 2 años, y tratamos un poco de describir, digamos, todos los aportes que hicieron todas estas personas que nos ayudaron a poder entender el primer punto, ¿no? El modelo geológico y evolutivo. Y los siguientes puntos fueron pues inventariar, clasificar, evaluar, cartografiar. Para nosotros los geólogos es muy importante la cartografía. Entonces ahora nosotros hicimos una cartografía a semidetalle para poder plasmar toda esta información de carácter geológico, que al final pues, el objetivo es básicamente poderlo incorporar al concepto de patrimonio geológico. Entonces la tarea pues primera es ver dónde está, qué hay y cómo está, y a partir de ahí hacer una clasificación, y también ahorita en este momento estamos ya terminando una taxonomía de las estructuras que hemos encontrado. El siguiente punto, el tercero, es pues ofrecer una lectura sobre el territorio con atención a las claves de la organización y la tenencia de la tierra. También nosotros nos abocamos mucho al tema de la tenencia porque pues como ustedes saben es una zona con muchos conflictos, con muchos intereses, se contraponen pues muchos dueños, entonces se generan muchas situaciones de conflicto, pues que eso repercute, digamos, en la viabilidad que tiene esa zona de convertirse en un área de protección. Y también lo que les comentaba por último, nuestro interés también fue establecer una georrelación histórica ambiental con la Sierra de la Primavera y el área metropolitana de Guadalajara, porque pues hace 150 años estaba la Primavera como a unos 15 kilómetros, y ahora realmente pues ya la ciudad de Guadalajara completamente ya invadió todo el perímetro oriente, está invadiendo el perímetro sur, y el perímetro pues, poniente en la zona de Tala también ya se está presentando la urbanización, entonces ya se está convirtiendo pues en una isla, desafortunadamente, porque tiene otras implicaciones, ¿no?, para el tema de geodiversidad. Entonces, bueno, partimos de la pregunta, después de todo esto, partimos de la pregunta, pues, ¿qué es la Sierra de la Primavera? Porque ese es un factor muy importante, porque eso está determinando todo lo demás que vamos a estudiar. Entonces, la Sierra de la Primavera técnicamente es una caldera volcánica, acompañada de mucha generación de domos. ¿Qué son domos? Pues los cerros, ¿no? El Cerro del Tajo, el Cerro San Miguel, el Cerro El Colli, el Cerro de la Venta del Astillero, el Cerro del Chapulín. Pues todos los cerros tienen un nombre técnico que se llaman domos. ¿Y cómo se forman estas estructuras? Ahí es lo más interesante, ¿no? Esas estructuras, la caldera y los domos, se forman por erupciones masivas y violentas de tobas asociadas a la evacuación de la cámara magmática. Y esta es una imagen más o menos que tratamos de incorporar para que ustedes puedan imaginar lo que implica una erupción masiva. Y esto más o menos representa como el 3% de lo que hizo la primavera. Y esto la primavera representa más o menos como el 2% de lo que puede ser Yellowstone. Yellowstone y la primavera son exactamente las mismas estructuras geológicas. Claro que aquí no tenemos uno de los rasgos más importantes, que es la formada, no la formada, sino es el O-Fight, que es ¿cómo les vamos a traducir? El viejo fiel, ¿no?, que constantemente está emitiendo agua caliente y formando estas estructuras excepcionales. Pero la primera exactamente es lo mismo que el Yellowstone. Entonces, eso es muy importante, porque en los últimos años hay ya grupos de gente, de investigadores de diferentes países, particularmente italianos, que están tratando de entender las implicaciones que tienen las erupciones masivas y violentas que emiten una enorme cantidad de materiales a la atmósfera, a la estratosfera, y por ejemplo el tema de cambio climático. Eso es fundamental, porque un sismo, un tsunami, una erupción volcánica son fenómenos que afectan de manera puntual una región, pero una erupción masiva de todas afecta toda la estructura climática de la Tierra. Entonces, por eso en los últimos años se le ha prestado mucha atención al tema de las calderas volcánicas, que ese era un tema que en realidad básicamente estaba vinculado con cuestiones de carácter técnico, ¿no?
Los primeros estudios de calderas se hicieron en 1960 en la zona de Nuevo México por algunos norteamericanos. Entonces, ahorita en el mundo hay 108 calderas cuaternarias distribuidas principalmente técnicamente se llama zona de agua. ¿Y qué significa esto? Pues es el cinturón del Pacífico, Indonesia y Grecia. Y aquí en México tenemos dos de esas importantes, la Primavera y la otra está en Los Húmeros, en Puebla. Bueno, espero que se vea qué implicaciones tiene, por ejemplo, una supererupción. En la historia de la humanidad ha habido dos supererupciones, uno de Tambora y otro de Krakatoa. El de Tambora ocasionó, al año después, que fue en 1815, ocasionó cambios climáticos en Europa. Y esta es una imagen, no sé si se puede observar, donde un pintor reconstruye pues las condiciones del atardecer en Londres. Ustedes ven que es un atardecer como lúgubre, oscuro, y 2 años después todavía en Londres y en Estados Unidos se veían los efectos del volcán Tambora que explotó en la zona de Indonesia. Y más o menos hizo erupción, más o menos emitió como 30 kilómetros cúbicos. La Primavera emitió 40 kilómetros cúbicos o un poco más, porque todavía es un tema de discusión. Entonces, como ustedes ven, pues tiene implicaciones fundamentales. Incluso una de las grandes obras comentan, bueno, hay otros factores, pero parece que uno de los factores que provocó, por ejemplo, la novela de Frankenstein, fue que la pareja de Lord Byron, que estaban en Suiza, se fueron de veraneo a Suiza y no pudieron salir de Suiza porque pues estuvo nevando constantemente en el verano. Fue el año que no hubo verano. Entonces se quedaron en su chalet echándole leña a la chimenea, y de ahí salió la novela, por ejemplo, de Frankenstein. Entonces incluso tiene implicaciones en la literatura, tiene implicaciones pues, en la vida, ¿no?, de la sociedad. Y aquí hay una tablita, pues, parece que no se ve, pero espero que se vea, donde estas tienen nivel, se definen por las erupciones violetas, se definen por niveles, y el nivel más importante es el 7, y el nivel 7 más bajo más o menos debe generar 40 kilómetros cúbicos, y exactamente es lo que generó la primavera. Entonces la primavera nosotros la podemos considerar como un supervolcán por la cantidad de material que emitió cuando se formó la caldera, más o menos hace 120.000 años. Y el más grande pues es Yellowstone, está generando más o menos en uno de los eventos como 2.000 kilómetros cúbicos. Imagínense el impacto que tendría Yellowstone, que ahorita está activo, que ha habido deformaciones, que está habiendo cambios en las condiciones geoquímicas de los manantiales. Por eso los norteamericanos están estudiando mucho la caldera, por ejemplo, de Yellowstone, y se están apoyando en los modelos eruptivos de la primavera. Entonces básicamente esa es, digamos, la justificación técnica. Y para no hacer complejo la plática, nosotros reconstruimos el modelo geológico de la primavera. Estos son esquemitas de 120.000 hasta ahorita, y cada figura indica un cerro, un volcán. Y lo más importante es que empezó en 120.000 años, se formó esta caldera que formó un lago, y al formarse el lago hubo la erupción de la famosa Toba Tala. Entonces la Toba Tala, digamos, son los restos de la gran erupción que hubo en la primavera. Aquí en el Valle de Temajá pues se cubrió por las posteriores erupciones. Entonces ahorita nomás nosotros, ahorita viendo por ejemplo los cortes para el tren ligero y todos los edificios que están haciendo en Guadalajara, vemos los cortes y vemos, digamos, las erupciones más recientes que corresponden al Coli, que es de la estructura más joven, ¿no? Y a partir de ahí hubo una gran cantidad, como ustedes ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 imágenes de la evolución tan compleja que tiene la primavera. O sea, la caldera, domos, otros domos en el perímetro, se fueron levantando una gran cantidad de domos en el perímetro. Se formó un arco independiente al sur en la zona de San Isidro Mazatepec. Se formaron otras estructuras, hubo colapso de estructuras, y uno dice, bueno, debería de estar el lago, ¿no? Si se formó un lago, debería estar el lago. Si nosotros vamos a la primavera, pues obviamente no hay lago. Significa que hubo nueva alimentación de la cámara magmática, y se levantó el piso de la caldera y ya se desapareció. Entonces ahorita lo único que podemos observar de toda esa evolución tan compleja son los sedimentos lacustres que están exactamente en Cerritos, Colorado. Entonces esto nos ha dado pie para nosotros hacer una clasificación del relieve, y esta es la clasificación del relieve que nosotros hemos
construido y que es la base y la guía por la cual nosotros hemos trabajado el tema del geopatrimonio. Y pues los colores indican el tipo de estructura, ¿no? Al centro tenemos, nosotros técnicamente le llamamos los badlands, que son barrancas, ¿no?, asociadas al levantamiento de la caldera. Este es el Colli, aquí está el Tajo, aquí está Bugambilias, esta es la zona de Tala, esta es la zona del Pinar de la Venta. Entonces, como ustedes ven, esta gran diversidad de colores indica una gran diversidad de procesos geológicos y geomorfológicos. Uno de los más interesantes es esta cosa que aparece aquí. Hay muchas cosas muy interesantes, por ejemplo, atrás de Pinar de la Venta hay unos cortes impresionantes que nos permiten entender toda la evolución geológica. En esta zona es impresionante, en la zona de Cerritos Colorado, en la zona de las Planillas, y particularmente en esta zona, estos colores morados y estos achurados indican procesos de formaciones singulares, yo diría casi únicos a nivel mundial, que es el factor que a nosotros nos anima para hacer una propuesta de patrimonio, una propuesta de conservación, y a mediano y a largo plazo una propuesta de un geoparque, precisamente esta gran diversidad. Y aquí están los nombres que nosotros le asignamos, ¿no? Lomas, mesas, escarpes, sedimentos, resurgencia, domos, complejos, singulares, encolada, enfriamiento, enutriación. Todas estas palabras significan la enorme diversidad de procesos geomorfológicos y geológicos. Y eso le da, digamos, la singularidad tan especial que tiene la primavera. Y aquí tiene un esquema por el cual nosotros debemos de considerar como patrimonio natural todas estas estructuras. Y aquí hay una imagen, ¿no? Esta imagen es de una roca desde hace como 300 años se conocía, que le llamaban la piedra de San Isidro. Son pequeñas esferas impresionantemente bellas que están formadas por distintas, digamos, composiciones y armadas en una matriz de obsidiana. Y estas son las famosas paredes, ¿no?, que aparecen en una gran cantidad de zonas, en la zona de Tala. Y las estructuras, el tipo de lava genera este tipo de formas, ¿no?, que nosotros pensaríamos que fueran pliegues, pero se le llama pseudopliegues. Esto da indicios de que todas estas estructuras están directamente vinculadas con la naturaleza riolítica de esa zona, y una rolita significa una roca muy dura, muy densa, que fluye muy lentamente, y por tanto nosotros por eso vemos que todos los cerros en su perímetro, por ejemplo el Tajo, el Colli, afortunadamente por otro lado son cerros que tienen una pendiente perimetral muy importante y es difícil de poderlos escalar, y eso yo también pensamos que permitió un poco el tema de conservación. Esa gran cantidad de barrancas y esos bordes perimetrales tan altos hicieron un poco accesible a esa sierra. Y bueno, aquí están las imágenes, ¿no? Algunas de las imágenes de que toda esta geología y toda esta evolución y todos estos procesos geológicos y geomorfológicos vinculados con el clima pues generan estas formas excepcionales, ¿no? Esta es una estructura que se llama Pómez Gigante, casi es única en el mundo. Viene gente de otras partes del mundo simplemente a ver esa estructura. Se descascaró, se formó cuando interactuó un cuerpo riolítico con el agua. Y el agua, ¿por qué la podemos identificar? Por los sedimentos lacustres. Y al interactuar, se descascaró y formó estos enormes bloques que le llaman Pómez Gigante, que son estructuras casi únicas. O estas figuras, ¿no?, ya están vinculadas con el proceso de enfriamiento de la Toba Tala. Hay una enorme cantidad de formas vinculadas con enfriamiento, y nosotros nos dedicamos a buscar meses enteros referencias bibliográficas en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Indonesia, en China, en Japón, en Italia, y no hemos encontrado la enorme diversidad y la densidad de formas asociadas a procesos de enfriamiento como lo que aparece en Tala. Entonces nosotros pensamos que sí es un patrimonio muy importante que se debe de primero identificar, de cartografiar, de valorar y de conservar. Y por ejemplo, es una de las tantas chimeneas, una enorme cantidad de chimeneas que por aquí salió el vapor en los procesos de enfriamiento. Entonces aquí hay un referente con la compañera que nos está apoyando en el tema de la propuesta de geoparque. Entonces simplemente es una de las pocas imágenes que yo les puedo mostrar. Eso es, por ejemplo, desde el punto de vista geológico, esto es excepcional. Esto se le llaman domos que la lava recorre una buena cantidad de kilómetros y se llaman técnicamente coulées, y estas son excepcionales, aparecen en pocas partes del mundo.
Y aquí exactamente está Bugambiles, y aquí está el cielo, el Palomar, Santa Anita. Y por ejemplo, desde el punto de vista del tema de educación y de la enseñanza, de la geografía y de la geología, esas estructuras de deformación son impresionantes. Se han formado profundos cañones asociados a los procesos de levantamiento, ¿no? Aquí ven, se llama el cañón del carbón. Es una estructura casi única porque llega un momento en que tiene de anchura unos 3 metros y de altura unos 40 metros. Y aquí aparecen este tipo de panales, ¿no? Que son estructuras vinculadas con el proceso de enfriamiento. Entonces, bueno, todo esto nosotros lo utilizamos en el esquema del patrimonio. ¿Y cómo nosotros construimos el patrimonio? A través de las actividades. Primero hay que darle un tratamiento de carácter integral. Hay que obviamente tener un conocimiento científico del paisaje, y esto nos permite establecer una política de interpretación y de educación, y otra vez hacer un reconocimiento y una valoración para la conservación, y esto nos permite también tener una estructura vinculada con el turismo recreativo. Y básicamente, ¿qué es el patrimonio geológico? Está constituido por todos aquellos recursos naturales no reconocibles, ya sean formaciones rocosas, estructuras, acumulaciones sedimentarias, formas del paisaje, yacimientos minerales o de carácter paleontológico. Aunque estas definiciones, quiero comentarles que como es una disciplina relativamente nueva, pues está en proceso constante de redefinición de estos conceptos para poderlo enriquecer más. Entonces, bueno, esa es básicamente nuestra propuesta. Aquí yo les diría que esta es una imagen única y excepcional, porque la gente de los asentamientos prehispánicos ya podían identificar algunos rasgos excepcionales. Es decir, tiene una figura como de águila que fue aprovechada, y me imagino que a lo mejor fue intervenida, y digamos, tiene casi como un tratamiento de carácter antrópico. Entonces, bueno, nosotros utilizamos esos criterios para poder darle el sentido de valoración a toda la información que fuimos levantando, pues en todos los recorridos del campo que hicimos. Más o menos duramos como un año recorriendo la zona. Y bueno, ya tenemos un inventario, es el inventario que hemos identificado de las formas más interesantes, paisajísticas, geológicas. Obviamente, como es una estructura geológica de carácter neolítico muy reciente, pues uno de los aspectos más importantes es el tema geotérmico, ¿no? Hay muchas manifestaciones geotérmicas, incluso la gente de hace 200 años sabía que era un volcán por la presencia de azufre y la presencia de manantiales termales. Esa era la relación que la gente tenía con la primavera. Entonces, esa es una parte muy importante. Bueno, afortunadamente ahora ya parece que no hay mayor viabilidad para el tema de explotación de la geotérmica, porque sí tendría un impacto bastante considerable. Y bueno, este es el mapa preliminar que estamos construyendo, donde vamos a establecer las georrutas y las zonas, digamos, más singulares de mayor importancia, para poder construir corredores y para poder construir áreas, digamos, de interés geológico. Está ahorita apenas este es, digamos, el producto final. Y bueno, el tema de geoparque sería, digamos, la segunda parte del estudio. La primera parte fue un trabajo eminentemente de carácter técnico, y ya ahorita vamos a entrar, yo pienso, en los siguientes meses, digamos, a tratar de entender las implicaciones que tendría una propuesta de esta naturaleza. Obviamente nosotros como Universidad de Guadalajara pues no podemos hacer esa propuesta, tiene que ver con iniciativas de carácter gubernamental apoyadas en los estudios técnicos, que por ejemplo en este caso la cuestión, el tema de nosotros. Entonces, porque tiene muchas implicaciones el tema de conservación, el tema de educación, el tema de geoturismo, ¿no? Y también ordenar muchas actividades, porque por ejemplo ahorita el tema de la actividad del ciclismo de montaña tiene un impacto muy considerable. Entonces tiene que haber una reconceptualización de ese espacio como un área más compleja de lo que se había considerado hasta ahorita. Y bueno, eso es más o menos lo que les puedo platicar del tema que nos convoca el día de hoy aquí en la sociedad. Les agradezco y espero que no hayan pasado de mucho tiempo, porque sí me gustaría recibir algunas preguntas, comentarios. Abrimos un espacio para preguntas y comentarios a nuestro expositor. Sí, bueno, yo tengo dos preguntas, aprovechando esta experiencia que nos has presentado. La primera pregunta es que durante toda la presentación mencionaste que algunos rasgos
de esta geodiversidad son casi únicos. Mi pregunta es, ¿qué le falta para que sean únicos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si me permites, es, yo recuerdo cuando se hacían los recorridos, cuando era casi niño, en Cerritos Colorados era donde yo podía ver los geysers naturales más importantes que fueron eliminados por las exploraciones de la Comisión Federal. No hay ningún otro lugar donde tengamos otros geysers dentro de la primavera. Son mis dos preguntas. Bueno, la primera tiene que ver con que todavía no contamos, no me atrevería a decir únicos porque todavía no podemos, digamos, hacer un análisis exhaustivo como quisiéramos de toda la información que existe en las bases de datos mundiales, ¿no? Por eso todavía no me atrevo a decir, pero yo considero que sí, pero bueno, todavía no me atrevo por ese hecho, ¿no? De que siento que todavía nos falta, digamos, rastrear un poco más de información en la zona de Italia, en Nueva Zelanda, entonces por eso no me atrevo a decirlo, pero yo pienso que sí. Por ejemplo, el tema de la toba Cali y la chimenea sí, es único por la enorme cantidad de manifestaciones de chimeneas verticales, inclinadas, horizontales, en la posición que uno se puede imaginar. Y por ejemplo, en ese caso nomás hemos encontrado en Nuevo México, en la zona del primer estudio que se hizo de calderas, que es la caldera Valles, unas chimeneas, pero unas chimeneas muy sencillas, que están como en 2 dimensiones, que en el corte simplemente se ve la estructura, si es blanca la roca, se ve negro, pero no como las que ustedes vieron que son en 3 dimensiones, ¿no? O sea, eso es producto también de procesos de exhumación, ¿no? Ahí no nomás participó el enfriamiento, el tipo de roca, sino aparte los procesos de erosión también ayudaron a que se aflorara, pero también no se destruyera, ¿no? O sea, porque si se erosiona más, se destruye y desaparece. Entonces estamos ahorita en una posición, curiosamente, que nos permitió la erosión de poderlas ver la mayor parte, digamos, en su completa dimensión. Muchas se han caído, ¿no? Porque pues, es pómez, es toba, se fracturan rápidamente, pero hay otras que afortunadamente están sobre laderas y son excepcionales. Entonces yo pienso que en este caso sí ya estarían muy cerca de decir, son estructuras excepcionales, pero nos falta un poco más de rastrear la información para tener la certeza, ¿no? Básicamente. Y lo otro es, pues sí, directamente el tema de explotación geotérmica ha hecho que desaparezca, digamos, uno de los rasgos históricos más importantes vinculados con Guadalajara, ¿no? Que era Cerritos Colorado, porque en Cerritos Colorado la gente iba a extraer azufre para diferentes procesos del siglo XVIII, incluso yo imagino que 1700 y tanto, ¿no? Pero por lo menos estamos rastreados que a principios del siglo XVIII, 1808, ya hay registros de explotación y aprovechamiento de azufre en zona de Cerritos Colorado. Entonces, no hemos encontrado en otra zona, hemos encontrado vestigios, ¿no? Suelos hidrotermales alterados, ¿no? Pero ya son vestigios de que en otras zonas, en planillas, hemos visto un poco en San Gregorio, que había también ahí zonas de manifestaciones termales, pero pues como todo evoluciona, hubo cambios, ¿no? Pero los importantes han sido ahí, en la zona de Cerritos Colorado, pues de hecho, por eso Comisión directamente se fue a Cerritos Colorado, porque ahí estaban las manifestaciones más importantes, ¿no? ¿Otra pregunta? Segundo era el señor Azul. Gracias. Primero felicitarlo por la exposición, la verdad es que ha sido muy completa y muy enriquecedora tener una visión hacia macro pues, de la primavera. Me llama la atención que entre la zona de San Isidro, Mazatepec y Tala hay un lugar donde hay una cueva húmeda, y de acuerdo a la morfología que tiene esa cueva es totalmente diferente a lo que se vio en las fotografías que muestran que las piedras son pues, más firmes. Yo no soy geólogo, pero se ve totalmente diferente. Y en esa parte, no sé si eso esté dentro de lo que sería el tema del macrolibramiento o se vería afectado esa zona por el macrolibramiento. Esa es la primera pregunta. La segunda es, mencionó que había algún impacto por el tema del uso de las bicicletas en la zona metropolitana. ¿Este impacto es negativo, este impacto es positivo? Y de ser negativo, ¿qué tanto, qué se puede hacer en este caso por los ciclistas para pues ser más respetuosos con esta área? Y en tercer lugar, hay una zona que se llama el Bajío de Milpillas, pero no se veía pues ubicado ahí en la gráfica. Así es, más o menos dónde estaría entre la zona de Cerritos y esta área, esas tres preguntas. En la parte sur, la zona entre San Isidro y Mazatepec y Tala ya interactúan otros afloramientos geológicos, ¿no? Incluso ya tenemos muy cerca
la Sierra de Ahuizculco, ¿no? Que es una estructura ya muy distinta a la primavera, y es una estructura más antigua, es de basalto, bueno, una parte es de basalto y más o menos es como de 1 millón de años, y la primavera tiene más o menos 120.000 años, un poquito más, un poquito menos. Entonces ahí estamos hablando que ya, digamos, es una de transición geológica con otras estructuras ya y hay otros dominios que yo también todavía no me explico mucho cuál es su origen, ¿no? Porque hay unos dominios en forma como de picos que pudiera estar vinculado. Estos edificios tienen la costumbre, aunque en el tamaño es mucho menor, pero de colapsarse, igual que Santa Elena, ¿no? Si alguno de ustedes ha visto algún video de Santa Elena, el colapso es estructural, es impresionante. Entonces, Planillas se colapsó y formaron una serie de lomas cónicas. San Gregorio también se colapsó y formó una serie de lomas cónicas. Entonces también esos edificios tienen la costumbre de colapsar, porque al levantarse el piso hay una inclinación de la estructura, entonces fluye. Entonces esa zona es una zona más compleja y es una zona de transición. Entonces probablemente en la primavera no debería de haber cuevas, entre comillas, no debería de haber cuevas, porque eso está vinculado o con tubos, lavas fluidas que forman tubos, o con procesos kársticos, pero no descarto que haya un proceso que se llama pseudokárstico, que no es de disolución, sino es de erosión, como las grietas, ¿no? Las famosas grietas del Estipac tienen esa condición que forman túneles. Y bueno, la segunda pregunta, sí, uno de los trabajos ahorita importantes que estamos realizando es, estamos tratando de coordinarnos. Este trabajo también está haciendo, digamos, lo conoce ya el Bosque de la Primavera, ya platicamos con ellos, parte de la información se va a incorporar al tema, por ejemplo, la actualización del plan de manejo, y una parte muy importante tiene que ver con los ciclistas, porque cada fin de semana van 2.500 ciclistas básicamente con Mariano Otero. Entonces, por las condiciones geológicas, Pómez, poco consolidada, el paso constante de los ciclistas han formado ya surcos, y esos surcos se convierten en cárcavas. Y esas cárcavas, por la lluvia y la intensidad de las precipitaciones, pues empieza a formar un sistema muy activo, ¿no? de cárcava. Entonces sí se tiene que... De hecho ya hay, afortunadamente, las asociaciones, no todas, algunas, las más importantes, están abocadas, digamos, a resolver el problema y tratar, digamos, de orientar cuáles serían los sitios que menos impacto tendrían, ¿no? Pero es una tarea titánica, porque una enorme cantidad de ciclistas se van por la parte de Mariano Otero. Pero es un trabajo que sí se está haciendo. Y la tercera pregunta, lo del Bajío. Lo del Bajío es una estructura, se llama endorreica, significa que el agua que llega de la parte de la primavera ahí se infiltra y se absorbe, y parte sale por la parte de Colombo. Entonces es una estructura muy importante desde el punto de vista ambiental, por esa condición tan particular que tiene, ¿no? Pero también yo pienso que sí hay que estudiarla mejor, esa estructura, porque hay unas áreas muy importantes de infiltración, por ejemplo en la zona que está pegada a Pinar de la Venta, es una esponja total y absolutamente, y hay otras partes que no, porque incluso se ve como a veces que llueve y se encharca, ¿no? Por la misma condición geológica. Pero también no hay que olvidar que esas zonas son zonas donde, digamos, hay registro de microciclo. Entonces, por ejemplo, todo lo que ha sucedido en los últimos meses, parte puede estar vinculado con estructuras de la primavera, parte con las estructuras del río Santiago. Entonces, son estructuras activas que sí tendríamos que entenderlas mejor, porque siempre pensamos que el sismo más peligroso es el que viene de la costa, y aquí en Guadalajara no. El sismo más peligroso es el que viene de la zona de la barranca de Santiago. Comparte conmigo la inquietud o la preocupación de que, a pesar de que el patrimonio natural tiene reconocimiento en las leyes mexicanas antes que, por ejemplo, el patrimonio urbano, hacia los años 30 del siglo XX, es el patrimonio que menos conocemos, que menos registro tiene en el patrimonio de la humanidad. Si lo comparamos con los sitios arqueológicos, o con los sitios urbanos, o con los monumentos aislados. Y bueno, en esta complejidad actual del patrimonio, digamos, del paisaje cultural, como es el caso de Tequila, donde también ahí interviene la parte natural, pero sin embargo hay la presencia más de la modificación hecha por el hombre, de allí la denominación de cultural, ¿no? Por una parte eso, si usted coincide en que, a pesar de tener un reconocimiento nacional mucho más antiguo que los sitios urbanos,
ha quedado como mucho más a la cola. No sé si por otros fenómenos sociales que tienen que ver con la construcción del Estado Nacional, que parte de un proyecto político-cultural y que prestó más atención a otros fenómenos, y también de esa transformación de la población de rural urbana muy violentamente en el siglo XX, ¿no? De pasar de un 75 a casi tener exactamente la cifra inversa hoy en día. No sé si se deba a eso o usted cree que se deba a otras cosas. Y por otro lado, no sé qué tanto estamos en esta, digo, si lo pensamos desde la parte, digamos, de los bienes inmuebles, sabemos que no solamente México fue primera en tener una maestría, por ejemplo, en conservación del patrimonio edificado en Churubusco, primero Italia, ¿no? Italia tenía cursos de especialización, pero Churubusco fue la primera maestría con reconocimiento mundial, ¿no? Y no sé qué tanto en el patrimonio natural haya, digamos, una propuesta que se reconozca internacionalmente, o de metodologías, o de algún tipo de escuela teórica, no sé, de definiciones. Lo desconozco totalmente, por eso le pregunto si me hace usted el favor. Sí, no, bueno, básicamente lo demás estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pues básicamente fue articular una imagen, ¿no? De identidad. Se fueron sobre los elementos, ¿no? Culturales, por el tema de una necesidad, ¿no? De articular una imagen, ¿no? De país. En el tema, por ejemplo, del patrimonio natural, la UNESCO ha hecho un esfuerzo desde el año, desde hace algún tiempo, para poder recuperar estos rasgos como también parte del patrimonio, ¿no? De la humanidad. Afortunadamente en México ya se formó una red, hay una red vinculada con gente de la UNAM que está haciendo los esfuerzos para poder, digamos, hacer propuestas de conservación y de valorar el patrimonio natural, y ya están cojando, ¿no? Ya está cojando en la zona de Hidalgo, y ya hay propuestas muy específicas. Es todo un trabajo que se tiene que hacer directamente vinculado de la mano con la gente de la UNESCO, ¿no? Y obviamente, como es una disciplina tan joven, todavía las definiciones se están construyendo, ¿no? Sobre todo las están construyendo mucho los italianos, empezando los italianos, los franceses y los españoles. Últimamente han trabajado mucho para poder, digamos, acuñar todo el bagaje teórico y metodológico que se necesita para poder, digamos, valorar este patrimonio. Entonces, pero ya hay una red, y esa red está vinculada con la UNESCO, ¿no? Y en México ya hay un esfuerzo muy importante que se está llevando a cabo en el marco, digamos, de los académico de las convocatorias que hace la geografía a nivel nacional, ¿no? En geografía, particularmente en los congresos de geomorfología, se está abriendo ya un espacio muy importante para el tema de los geoparques, ¿no? Entonces, ya hay una red, ¿no? Que es iniciativa de la gente de México, afortunadamente, particularmente de la gente del Instituto de Geografía de la UNAM. Quizás lo que haría falta es que entonces saliera también de la red de especialistas, para que otros especialistas también en temas de patrimonio, o que no sean especialistas en temas de patrimonio, también puedan familiarizarse más con este tipo de patrimonio, ¿no? Porque cuando lo discuten solo los especialistas, es muy difícil que el resto también nos apropiemos del patrimonio. Sí, claro, se necesita, por ejemplo, aquí, digamos, la parte técnica viene un proceso de va a terminar, y si ya entraríamos a otra etapa, ¿no? Donde hay que vincularlo, por ejemplo, esta información ya en el marco de las estructuras gubernamentales, en el marco de la participación social. O sea, ya entraría en otra lógica, pero el insumo fundamental es el que, digamos, está construyendo en este momento. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Doctor Valdivia, bueno, gracias por regresarnos al aspecto geológico. Casi siempre, aunque sabemos que la primavera tiene un origen volcánico por el agua termal, río caliente, casi siempre pensamos más en la flora y la fauna. Aquí como que nos regresa el asunto. Hay imágenes muy bonitas que nos presentan, y a veces pensamos en otras fotos de otros lugares del mundo, de Nuevo México, de otros lugares, pero teniendo esto aquí, por el origen de la primavera, que es altamente erosionable el suelo, ¿cómo se manejaría el aspecto de que ese turismo o ese geoparque o ese aspecto de visitantes con el punto de vista de la geología o de la geografía,
no afecte o dañe, como ha pasado por ejemplo con Piedras Bolas, que por la erosión y el vandalismo pues está perdiendo la estructura natural en el caso de Ahuelulco el Mercado, y acá cuidar que no tengamos el problema de erosión, ya sea por las bicis, que es actual, como por un control en el turismo en un área de geoparque. Y una pregunta, casi siempre tiene que ver más con la cuestión del JAL en el Valle de Atemajac. Casi siempre hemos creído, o al menos yo, que con el JAL se sienten menos los movimientos o los temblores. Hace unos días alguien me corrigió que al revés, que eso magnifica. Es una duda o pregunta que tengo. Bueno, empiezo por la última. Lo que sucede es que en el tema del JAL se construyó como esa idea porque se afectaba mucho la Ciudad de México con los sismos por ejemplo, localidades como Ciudad Guzmán y Guadalajara no sucedía eso. Simplemente porque las ondas sísmicas no movían las estructuras del Valle de Atemajac. Lo que pasa es que los sismos cercanos mueven las estructuras del Valle de Atemajac. Entonces, sabemos que hay agua, hay limo, a veces el agua es muy somera, ¿no? En el Valle de Atemajac es un elemento que no se ha considerado. Y otro elemento que no se ha considerado es el relleno, ¿no? O sea, aquí Guadalajara, una parte de la ciudad está sobre el relleno, y vaya que el relleno se mueve de manera muy fea cuando es incitado por la onda sísmica, ¿no? Entonces, más bien es como se creó esa percepción, ¿no? De que los sismos que venían de la costa afectaban a México y Oaxaca, ¿no? Entonces empezó a creer esa sensación, pero pues se olvidó que hace 100 años Guadalajara tuvo un cambio sísmico que duró como 7 meses, ¿no? Que fueron como 5,000 sismos, ¿no? Entonces la gente tuvo que huir incluso de la ciudad, fueron a Tlaquepaque, fueron a San Gaspar, y mucha gente pues hicieron sus casas, hay fotos que hicieron sus casas incluso hasta de madera, aquí en el actual Parque Revolución. Sí. Entonces hubo incluso daños en muchas estructuras. Entonces más bien es el problema de la percepción falsa, ¿no? Pero es un tema que tiene que estudiar los valores de aceleración cuando se presentan sismos en las inmediaciones de la ciudad de Guadalajara. Un tema que se tiene que abordar necesariamente por la urgencia que ocasionó la presencia sobre todo del sismo que sucedió. Y del otro ya no me acuerdo. El otro era la cuestión del turismo, sí. o el efecto que puede haber sobre la erosión, sí, por ser muy erodeable. Sí, tendría que considerarse, digamos, combinado con esta presencia de estos rasgos, este patrimonio, esta singularidad, tendría que considerarse cuáles son, digamos, los aspectos que tuvieran menos impacto, ¿no? Ahí tendría que ver mucho el tema, por ejemplo, hacer un estudio de capacidad, ¿no? Pero que ahorita está haciendo la gente de la primavera para el tema del ciclismo, la capacidad de carga, ¿no? Y tomando en consideración esta condición de alta fragilidad debido a esta combinación de litología heredable y mucha pendiente. Entonces, son tareas que... Gracias. Yo quiero hacer un comentario que me parece muy importante. Me parece que una de las cosas que tenemos que propugnar es el poder difundir toda esta información tan valiosa en diferentes espacios. Yo creo que la primavera es un espacio de identidad de los jaliscienses, por muchas de las cosas que él ha dicho aquí, y que me parece que esa memoria se está olvidando, esa parte de la memoria se está tratando de dejar de lado, y que estamos poniendo la importancia en otros aspectos, pero que muchos países nos han enseñado que estos patrimonios únicos son necesarios conservarlos como parte de una identidad, como parte de un capital y como parte de algo que tenemos que valorar los seres humanos, ¿no? Entonces creo que estas evidencias, o de reunir mayores evidencias sobre la importancia de estos espacios, que de entrada sabemos que son importantes, pero a veces no sabemos qué tan importantes o por qué los hacen importantes, ¿no? A veces creemos que hay una serie de personas que tratan y defienden proyectos específicos de conservación, pero que no se atiende un poco el sentido de por qué esta importancia de conservar estos espacios únicos, ¿no? Entonces, felicitarlo por este importante trabajo que está realizando. Gracias por el espacio que nos dan, muy amable. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre
de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Valdivia Ornelas por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Geodiversidad del Bosque a la Primavera, lo natural y cultural como patrimonio de la humanidad, en el marco de la celebración del Medio Ambiente 2016, Vuélvete Salvaje por la Vida, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 7 de junio de 2016, signada por el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, nuestro secretario general, y el de la voz, Silviano Hernández González, presidente. Bien, otro punto de la orden del día son los avisos. El próximo martes 14 de junio a las 20 horas en esta casa sede se presentará la conferencia Bosque la Primavera, los hongos, un reino imprescindible para los ecosistemas, a cargo de nuestra invitada, la doctora Laura Guzmán Dávalos. Quiero hacer dos apreciaciones que son muy importantes y que tienen que ver con lo que dijo nuestra consocia, la doctora Garibay. Yo conozco la Primavera como la palma de mi mano, tengo muchos años trabajando allí, y en la zona del Bajío encontramos una tumba de tiro, y yo, junto con el arqueólogo Otto Schutube-Baum, que también es socio de esta benemérita institución, pues encontró que hubo asentamientos muy importantes. Yo conservo, está declarado pues, un collar hecho de barro. Es como si cortáramos ¿cómo se llaman esas sopas? No, esas largas. No, como se llame, unas extraordinarias como botoncitos de obsidiana de 3 colores, roja, negra y verde, que luego los vamos a exhibir aquí. A lo mejor mañana, el próximo martes las traigo, porque es una maravilla, únicas. El resto de esa información la tiene el arqueólogo Otto Schutube, y la otra ya no me acuerdo, y ya para no alargar las cosas, así que también se invite a esta benemérita sociedad, porque tenemos muchos estudios alrededor de la primavera relacionados con la tenencia de la tierra y cómo el propio gobierno ha dado terrenos en la primavera a gentes que nunca las van a trabajar, porque cómo les dan tierras donde están llenas de bosques. Esa es una contradicción. Y bueno, creo que lo correspondiente para hacerles a ustedes una invitación y seguir platicando aquí en los patios de nuestra casa sede, a un convivio que será ofrecido en honor de ustedes y en honor del conferencista. Solo nos resta hacer la clausura por parte de nuestro presidente. Siendo las 9 de la noche en las campanas del templo, hoy martes 7 de junio de 2016, declaramos clausurada la conferencia Geodiversidad del Bosque a la Primavera, lo natural y cultural